Información, Carlos Estrione, pero vamos a hablar con Juan Carlos Parodi. Él es médico cirujano y en su momento operó al Papa Francisco. Está para hablar con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Bien, ¿cómo está? Bueno, supongo que es la misma pregunta que le hice antes al doctor Pizzi, y lo mismo que nos estamos preguntando nosotros sin ser médicos. El cuadro en sí mismo, dejando de lado nombre, apellido y cargo, es complejo en un hombre de 88 años, con ese pasado, con esa patología, que arrastra una enfermedad, que hoy sufre una neumonía bilateral y que al mismo tiempo sufre un ataque de asma. Entiendo que es una situación compleja. Muy compleja, sí, sí. Sí, ya sabíamos desde el principio que a esta edad, con una neumonía bilateral, con bacteriemia múltiple, porque tiene no solo un germen, sino varios, es asmático, y es obeso, bueno, tiene muchos factores de riesgo. Todos sabíamos que el riesgo realmente era alto, ¿no? Usted lo operó en su momento, o por lo menos esa es la información con la que contamos. ¿De qué se trató Sí, yo lo esa cirugía? operé en el año 80, que tuvo una condición muy complicada porque tuvo una peritonitis por una colecistitis gangrenosa, que él tenía 43 años, pero estuvo muy grave y afortunadamente lo pude poner en condiciones para operarlo, y una operación muy larga, unas 5 o 6 horas, logré removerle la vesícula y limpiar todo el peritoneo de toda la secreción purulenta que tenía, ¿no? Claro, para decirlo de manera llana y hasta donde yo entiendo, es cuando uno tiene cálculos en la vesícula, una de esas piedras se mueve, termina obstruyendo el paso, entiendo, el flujo normal del funcionamiento del cuerpo y termina provocando una infección. Y a veces uno tarda un poco en darse cuenta y genera un cuadro como el que nos describía recién. Sí, esta es una cosa diferente porque yo esperé muchísimo en mi vida, Sí, y esto es el segundo caso de gangrena de vesícula. Uno era un tío mío mayor y otro era lo del Francisco. Papa. No, es una gangrena litiásica, que es por una isquemia de la pared, que es de causa desconocida, pero evidentemente tiene que ver la infección, pero no es litiásica, es decir, no es causada por cálculos, cosa que la mayoría de problemas vesiculares son por cálculos, ¿no? Y en ese momento ya arrastraba la operación o la cirugía de pulmón que había sufrido en su juventud, donde le habían Sí, él extraído una parte. cuando tenía 21 años tuvo una infección en el lóbulo superior derecho. Él tenía un enfisema localizado, hizo una bronquitis, una bronquitis, se infectó y hubo que resacarle el lóbulo superior derecho, que es una operación bastante grande, ¿no? Y esto obviamente en este escenario, como decíamos al principio, con su edad, con esa patología y esta complicación, nos hace pensar en un escenario al menos serio. Bueno, hablan de pronóstico reservado, no nosotros, la Sí, propia información oficial del Vaticano. sí, es cierto, ¿Qué es un totalmente. pronóstico reservado en términos técnicos para un médico? Reservado quiere decir muy grave. Muy grave. Muchas gracias por habernos atendido, doctor. Le mandamos un No, por abrazo favor. grande. Hasta Carlos luego. Estrione tiene información para ampliar lo que estamos contándote. Contábamos, recién adelantaba un poco Nora, ustedes saben que el Papa Francisco había dejado firmada ya su carta de renuncia, sumo a lo que contaba también Martín desde allí, desde Italia. La carta de renuncia el Papa la había firmado para ser utilizada sí y solo si tenía alguna afección de salud grave que no le permitiera estar en sus cabales o que no pudiera tomar ya una decisión. Estaba averiguando, me comentaban algo. Esa carta siempre estuvo en manos de quien es su, digamos, su secretario dentro del Vaticano, pero hoy la tiene alguien que hasta podría llegar a sucederlo, es un cardenal que hasta podría llegar a sucederlo. Bueno,
Todavía nada de esto se está hablando dentro del Vaticano, de utilizar esta carta. Están esperando cómo evoluciona el Santo Padre, pero su carta ya había sido firmada casi al tiempo que él toma posesión del cargo. Entendemos que es un horario complicado para Europa, pero estamos buscando especialistas en política vaticana porque la política de la Iglesia es política como toda. Completamente. La política, hay tensiones, por supuesto, hay intereses, por supuesto, y la posibilidad de un reemplazo, o lamentablemente de un fallecimiento, existe. Lo contaba más temprano Cristian Martin, se activan protocolos de toda índole para imaginar una posible sucesión, y entiendo que siempre cuando esto pasa, aparecen también tensiones, nombres, posibilidades, la vuelta a un sistema más conservador o aquellos que pretenden mantener la línea que hasta ahora viene llevando Francisco dentro del Vaticano, que le ha sumado detractores también, hay que decirlo, sin Guillermo, temor a te comento equivocarse. algo que hemos escuchado aquí de varias fuentes. Dale, Cristian, sí. Mismo, no sé si ahora con el estado de hoy, pero con un papa lúcido, mismo internado, la pregunta que se ha hecho siempre acá a todo el mundo es ¿por qué el papa no ha ido a Argentina? Nos decían que él de puertas adentro insiste en que su intención siempre es de ir a la Argentina, que él quiere visitar a la Argentina como papa y que mismo en este hospital lo ha pronunciado y lo insiste, y que obviamente no depende de él solo, pero que el papa, mismo con un estado de salud complicado y no en su mejor posibilidad de logística, nunca ha descartado ir a la Argentina. Pero esto es cada vez más lejano en este marco, Cristian, ¿no? año, de los cuales cada vez le ha costado recuperarse más, como el que ha hecho a Oceanía y Asia. Se ve como posibilidad más lejana, porque claramente ahora su salud ha empeorado. Más allá de que logre sortear este momento, claramente va a salir debilitado de esta internación por la edad que tiene. Eso está más que claro. Pero obviamente, insistimos, ahora son momentos de llamadas, de diálogos, de tensiones, de imaginarse el futuro, si es que lo hay en lo inmediato, y por lo pronto nuestra responsabilidad como periodistas es solamente contar lo que pasa ahora. Exacto. Y lo que pasa ahora es que el Papa está internado, lo que pasa ahora es que el Papa tiene una neumonía bilateral, oficialmente se comunicó eso, que no es una neumonía bilateral sencilla, de múltiple ataque, según han dicho algunos especialistas. Recién, casi en una traducción, el doctor Parodi decía pronóstico reservado, es muy grave, y al mismo tiempo surgen algunos títulos de la propia página del Vaticano que hablan del estado de situación. El estado de situación es esa neumonía, más un ataque de asma que ha complicado la situación, hubo que tratarlo con oxígeno fuerte al Papa y hacerle una transfusión de sangre por la anemia que padecía. Insistimos, un hombre de 88 años que ya viene arrastrando problemas de salud. ¿Decías, Nora? Sí, Guille, con respecto a esto, y que está costando Cristian también, que tiene que ver con el deseo que todos tenemos en Argentina, o de que venga como papa, o que cuando se retire venga a Argentina. Él en algún momento, en una nota que le habían hecho en el año 22 por Televisa, él decía que si llegara a dimitir, no iba a ser nunca un papa emérito como Benedicto, sino que él tampoco iba a vestir una sotana blanca, tampoco iba a vivir en el Vaticano, ni tampoco iba a venir a la Argentina, que él iba a ser obispo emérito de Roma. O sea, un poco siempre rompiendo estas reglas, y él siempre con su humildad, ¿no? Pero este deseo que tenemos todos los argentinos de tenerlo en algún momento en Argentina, él no lo tenía ni en sus planes, ni si hubiera una posibilidad de renuncia, tampoco lo tenía en sus planes. No, claramente no es así. No estaba en los planes, aunque la posibilidad siempre estuvo, ¿eh? La semana pasada desde Roma nos contaban que esa posibilidad existía y era concreta, pero tampoco se sabía que el estado de salud podía complicarse una semana después. De hecho, en este mismo programa, hace una semana, contábamos una situación completamente diferente. Hay que recordar también que cuando parte desde aquí Jorge Bergoglio, va al cónclave para elegir el nuevo papa, con mucho peso. Ya se escribía de la posibilidad de que Bergoglio pudiera convertirse en papa en aquella ocasión, pero algunos veían, por lo menos los especialistas, esa posibilidad como un tanto lejana, pero posible, lejana pero posible. En un posible caso de apuestas llevaba las de perder, y sin embargo a último momento, después de varias reuniones, consigue el apoyo para convertirse en papa. Bergoglio se va de Buenos Aires
con una valija, eso lo sabemos todos porque se contó hasta el hartazgo en aquel momento para participar de ese cónclave, resulta papa. Nadie olvidará en Argentina esa circunstancia. De hecho, increíblemente, estaba al aire en A24 en ese momento, cuando fue elegido papa y llamó la iglesia a Jorge Bergoglio Francisco, porque él mismo así eligió el nombre, y nunca más volvió a la Argentina. Carlos, ¿tenés información? Sí, comentarte en realidad, nos estaban diciendo, hay que empezar a prestar mucha atención al recuadro que están viendo ustedes abajo del vivo en la plaza de San Pedro. Porque ustedes saben que en horas aciagas como estas, cuando se está esperando un resultado, por supuesto todos rezamos para que el Papa se mejore, nos comentaban que a pesar de los 8 grados de temperatura... ¿A qué hay que prestarle atención especial? A la gente que se congrega en la plaza San Pedro, frente al Vaticano. Porque como les decía, 8 grados de temperatura, ahí está, esa es la imagen. Sí. Hay que empezar a prestar atención a esta imagen porque la información muchas veces llega antes en los pasillos de esa bellísima plaza que estamos viendo ahora y la gente solita se comienza a congregar. Los devotos. Exactamente, para esperar información. Recién ustedes hablaban del regreso del Papa a la Argentina y el Papa es un Papa con mucho peso político, con una opinión muy fuerte y la verdad es que tuvo oportunidades de venir con gobiernos de diferente color. Y es cierto que estuvo la pandemia en el medio, pero no vino ni con Cristina, ni con Alberto, ni con Mauricio Macri, ni tampoco ahora con Milei. Incluso ha tenido invitaciones de San Lorenzo, de su amado San Lorenzo, y seguramente cuando se construya el nuevo estadio va a llevar su nombre. Y también ha desechado, probablemente en algunos casos por cuestiones de salud, en otros por cuestiones políticas, pero no ha regresado a la Argentina. Nunca cerró esa puerta, dicho sea de paso, porque mucha gente de la política argentina de diferentes colores, banderías o maneras de pensar tienen la foto con el Papa Francisco. Sin embargo, él sabía las implicancias de una visita, gobierne quien gobierne, siendo quien es. Y por eso, seguramente con el peso de la responsabilidad que tiene, siendo el Papa, tomó la decisión de no volver, a pesar de tener muchas ganas, porque si hay algo que expone permanentemente Francisco, es su argentinidad. Y parte de los regalos que comúnmente le llevan desde la Argentina están ligados a la argentinidad, le llevan mates, le llevan dulce de leche, le llevan camisetas de San Lorenzo, le llevan un poco Argentina al Vaticano, pero nunca pudo volver, esa es la realidad, o nunca quiso volver. Entiendo yo que no pudo por las circunstancias, querer quiso, más bien sabía el impacto que iba a tener cualquier tipo de visita a la Argentina. Cristian Martin trabaja en vivo en Roma. Él está parado ahora en la puerta del Sanatorio Gemelli. Arriba, a su izquierda, si usted está viendo la pantalla de frente, sería a su derecha en persona, hay una luz. Esa luz que ustedes están viendo es en realidad la suite donde está el Papa Francisco internado. Es una luz que está prendida, al mismo tiempo hay una capilla, describía más temprano Cristian, y de ahí puede surgir la información que la prensa internacional está esperando con mucha expectativa. De todas maneras, no hay hermetismo, las cosas como son. No es que estamos hablando sobre información extraoficial, sobre un trascendido que partió de uno de los pasillos del Gemelli, más bien todo lo contrario. La información ha sido clarificada por el propio Vaticano y se ha replicado en todos los medios del mundo. Cristian, la situación es esa, sí, la tensión Guillermo, se vive allí. Te comentaba antes, hay 70 departamentos del Vaticano en rotas de 24 horas por esta situación. Trabajando en rotas diferentes, han llamado gente de diferentes partes del mundo a unirse, porque obviamente ante esta emergencia el stand-by y el trabajo se intensifica. Muchos presentes acá en otras partes del Hospital Gemelli, que es un hospital público, es un hospital de los más grandes con 1.400 camas, uno de los más grandes, no el más grande de Roma, uno de los más grandes con una reputación fantástica, clínica, con toda esa parte del medio que por ahí se ve más oscura,
entendemos la parte de arriba, la del Papa, y abajo hay un departamento de oncología, pero el piso inmediatamente inferior estaría conectado con la suite papal, donde estaría la gente de protocolo, de seguridad, sus secretarios, sus manos derechas para mantener la actividad importante, designando obispos, firmando documentos, haciendo llamadas, lo más posible. No sabemos si el oxígeno está permanente o fue solamente en un momento donde se intensificó el asma, de que él tiene este problema crónico de hace muchísimo tiempo. De los partes anteriores se recalcaba que venía durmiendo bien, que venía comiendo bien, que no tenía oxígeno fijo, que había tenido esporádicamente dosis de oxígeno por su condición asmática y que estaba bien lúcido, activo, sentado en la poltrona, como dicen aquí, a este sillón que está al lado, lo que le permite respirar bien, que estaba de buen humor, que estaba tomando la Eucaristía, que estaba rezando todos los días, que no tenía visitas, que solamente esto se limitaba a lo que fue Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, y a su círculo más cercano, encabezado por Massimiliano Sinapetti, su enfermero de cabeza, pero que ahora todo el aparato de la Santa Sede se ha puesto en marcha de cara a esta crisis y a este inesperado, porque ayer el clima era totalmente diferente, claro. Había un optimismo y una sensación de alivio generalizada que hoy no la vemos. Esto es inesperado. Quería sumar, Guille, Cristian, algo que sucede en los diarios de Europa, ¿no? Que están hablando acerca de un encuentro que hubo el 6 de febrero, o sea, antes de ser hospitalizado, del Papa con el cardenal italiano Giovanni Battista Re como decano del Colegio de Cardenales. Es un cargo muy importante porque es el que coordina los preparativos para un posible cónclave, una reunión secreta que determina la selección del nuevo Papa hasta que vemos el humo, ¿no es cierto? Esta medida, dice la información, eludió una votación programada para el próximo decano por parte de los cardenales de alto rango. O sea, Re, vamos a decir que es un veterano operador del Vaticano, es un poco más grande, no es una persona joven, tiene experiencia y parecería que había sido elegido justamente para ser un poco el operador casi político, un poco, Guille, lo que vos decías, para si pasa algo con su salud, ¿no? Cristian más temprano hablaba de un protocolo, que me gustaría, Cristian, que lo repases, porque más allá de que estamos hablando de la salud del Papa, de la preocupación que existe por la salud del Papa, aquí no hay improvisación, es una institución que tiene casi 2000 años y que obviamente tiene que seguir adelante y tiene todo listo en caso de emergencia. Lo contaste prácticamente cuando arrancamos nuestro contacto desde Roma. El protocolo de una posible renuncia por temas de salud, como ya explicamos, no por motivos políticos. Me decían también que los papas anteriores se enfrentaron cambios políticos en sus propios países y tanto el papa alemán y el papa polaco habían ido a sus países y que realmente aquí todos esperaban que en algún momento, con lo que quieren en la Argentina, sobre todo aquí en Italia, de que el papa vaya a su patria y que siempre se ha desvivido con buenas palabras, pese a no poder volver, de lo que es la Argentina y su gente y su cultura. Las connotaciones políticas que por ahí se perciben allá en Argentina, realmente aquí no es así. Es un papa muy querido, muy austero, muy respetado, donde su argentinidad los ha acercado mucho más a la cultura italiana, que a diferencia de la cultura tedesca, como le dicen a los alemanes aquí en Italia con el papa anterior. Los protocolos de renuncia por problemas de salud es una decisión conjunta del Papa y sus asesores médicos y cardenales en el Vaticano. La sucesión, el funeral, el lugar donde sería sepultado, todo eso ya se pone en práctica, se refrescan los conceptos de lo que podría ser y cómo tendría que ser, y se pone en alerta a las personas involucradas en la logística y en el hecho en sí, posibles sucesores. ¿Por qué no? Porque siempre los hay, y como un país independiente que es el Estado Vaticano, la Santa Sede, es lo que corresponde. Todo eso se pone en práctica, no se supone un estado crítico o una decisión inminente, pero es un protocolo que se respeta y se sigue al pie de la letra. Se queda trabajando en vivo Cristian Martin, único periodista argentino A24, único medio en vivo desde la puerta del Gemelli. Dame la imagen de la Plaza San Pedro, a pleno.
es allí donde seguramente mucha gente comenzará a congregarse para rezar, para juntarse, para saber durante la madrugada más sobre la salud del Papa Francisco. Hay algo, apenitas, un poquito más de gente de lo que veíamos hace 10, 15 minutos, ¿eh? Hay gente. Porque a esta caminando. hora hay que recordar, Ciudad de Vaticano está en el medio del corazón de Roma, esa bellísima Plaza San Pedro diseñada en el siglo XVII por Bernini, que es un sitio, más allá de quienes son creyentes, es un sitio obligado para quienes visitan Roma. Y en estos casos es el lugar en donde los fieles, los creyentes, se reúnen a pedir por la salud del Papa. Y también vamos a ser sinceros, es el lugar donde todos los medios del mundo van a poner sus ojos, donde los representantes políticos, diplomáticos, por supuesto periodistas, de prensa, van a ir a trabajar, y es el lugar a donde decenas de miles de personas se van a congregar para, insisto, rezar por la salud del Sumo Pontífice, pero también para vivir un hecho histórico como podría llegar a ser el reemplazo de nada menos que el Papa Francisco.